Querido René, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. El gusto es mío, amado, como cada semana. Cada vez me pongo más filosófico, querido René, porque las cosas que estoy viendo y las cosas que estoy percibiendo es, viéndolo desde un punto de vista más profundo, lo que ocurrió el sábado en el Senado de la República, desde mi punto de vista, es una muestra de la decadencia de la cultura mexicana. Estos reclamos desde el poder hacia eh, España para que nos pida perdón, este nacionalismo tan ramplón que estamos viviendo ahora, recuerda mucho este capítulo del llanto de Orfeo de tu libro, en donde abordas este símil con aquella novela que se volvió película en México también, muy prohibida aquí, de Los hijos de Sánchez, que es una Oscar Lewis. grave crítica a la cultura mexicana y en buena parte algo que le duele mucho a la gente en México, que es la hipocresía de lo que somos como mexicanos, ¿no? Que viene también un poco de la idea de la época del cine de oro mexicano y de aquellos tiempos en donde había que exaltar a la pobreza, nosotros pobres, los pobres, ustedes los ricos, eh, eh, Pepe el Toro es inocente. Pepe el Toro, y no sé, todas esas Mm. cosas que había que disfrutar la pobreza, ¿no? Que había que hacer sentirse orgullosos, pobre pero honrado, ¿no? Es decir, chinga, como si no pudiera ser rico y honrado, ¿no? Donde se exaltaba de sobremanera la virtud de ser pobre y ser Las jodido. canciones de José Alfredo Jiménez. Sí, pues Yo tengo el orgullo de haber nacido en el barrio más el humilde. barrio más humilde, ¿no? Y entre más Ujú. pobre y más jodido seas, más valores tienes, ¿no? Entonces, pero hipócritamente todo el mundo aspira a ser rico, ¿no? Es como ahora ser anti-yanquis, ser anti-americanos, pero pues las vacaciones para allá, la ropa de marca de allá, ¿no? Los coches de allá, todo de allá. Pero eso sí, despotrican en este gobierno especialmente contra España, pero pues hablan en español, no es que usen taparrabos tampoco, ¿verdad? O que Pues, la te presidenta tratan de viva, pedir el perdón en náhuatl, ¿no? sí, pues sí, o vive, la presidenta vive en un palacio virreinal construido por españoles, no veo que repele y se vaya a vivir en una choza o en una pirámide de Teotihuacán, ¿verdad? O sea, esta hipocresía que hay que ponerla de frente y que en algunos casos nos pasa a raspar a nosotros mismos, ¿no? Ujú. ¿Cómo lo Pues planteas tú en tu libro? la incongruencia, amigo mío. Ese es Es- el problema, ese es el grave problema. sí. Mira, en el último capítulo del libro hice un pequeño análisis y autocrítica de nosotros como mexicanos. Por eso, retomando la novela de Oscar Lewis, le puse Los hijos de Sánchez como una variante. Bueno, él puso como un apellido muy común donde se movió. Él era un antropólogo y de hecho tiene un libro muy bueno también que se llama Antropología de la Pobreza. Y entonces Oscar Lewis dice, es que el problema es que la sociedad está siendo manipulada. Él veía esa manipulación de la que acabas de hablar, de la exaltación de la pobreza, y pone como hipótesis algo que después encontré en otros autores, que esas películas de Pepe el Toro, Ustedes los ricos, etcétera, fueron pagadas en parte por el gobierno para darle a las personas una sensación y una noción de no pidas más, porque los ricos son malos. Ya ves que hasta Chávez después lo decía, los ricos son malos, etcétera. Entonces, utilizaron al ídolo del momento, que era Pedro Infante, que vivía en una alta riqueza el señor, por su fruto, por su trabajo, ¿no? Entonces, ahí viene a darme un beso a la gata. Entonces, No le gusta lo que estás diciendo, fíjate. sí. Y Es muy entonces, fifí tu gata. no, a este le encanta venir todos los Ah, días aquí a acicalarme. ok. Entonces, ya vino, ya estoy acicalado. Entonces, lo que hace este autor Oscar Lewis dice es que están creando este arquetipo del pobre como la parte más aspiracionista de la sociedad para que le pidan menos al gobierno.
como descubrió Iván Petrovich Pavlov, si a una sociedad le das poco, con lo poquito que des será feliz. Agradece más cuando tiene Agradece poco y más. le das poco que cuando le das Entonces mucho. querían crear, y de hecho hay un libro de José Luis Trueba que se llama La muerte del mexicano, La patria y la muerte, perdón, y donde dice precisamente eso también. Entre menos pidas al gobierno, lo poquito que te dé, te vas a ver a gloria. Inclusive, aunque sea algo insustancial. Por ejemplo, el ver que le reclama al corrupto del pasado, etcétera, le crea la misma noción de satisfacción que si le dan una beca de 1,000 pesos. La pura expectativa de que te puedan dar algo, de que te vaya a Ujú. tocar una de las nuevas becas y de los nuevos programas sociales, pues ahí te tiene formado en la fila. Lo que Bien. comentamos la vez pasada, que cuando fui a Oaxaca y vi una larguísima fila a mediodía en el sol de adultos mayores esperando cobrar su pensión del bienestar en efectivo en el Banco del Bienestar, es justo eso, es lo que me recuerda a Venezuela, a la gente 12 horas formada en una fila para que le den una caja de comida a la semana. Entonces, cuando llegan el premio es muy grande. No es lo mismo que pasaran a tu casa y te la dejaran así nomás, ¿no? Así es, No, hay así un es. proceso, hay un sacrificio que haces y eso termina siendo una recompensa. Y entonces genera un sentido de gratitud y de dependencia con el que te está aventando migajas. Había una caricatura de Rius donde se ve el presidente y aventando cosas y al pueblo diciendo, gracias, señor presidente, por las migajas. Es, 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 es eso, es esa colonización de las mentes, pero también esta obra de Luis aborda mucho la parte, esto de que platicamos, ¿no? La hipocresía Ujú. de los mexicanos, que sí la hay, que es muchas veces una doble moral, que es el que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre. Yo estoy hasta la madre de la corrupción. Platicaba con Macario Esquetino cuando hablábamos de cuáles deberían ser las premisas, por ejemplo, del Frente Cívico, y una de ellas era el combate a la corrupción. Y me dijo él, fíjate que el combate a la corrupción no le hace sentido a la mayoría de los mexicanos por una razón, porque si la corrupción te salpica, no hay problema. O sea, si vas a hablar de corrupción y no te y si la corrupción te beneficia, te haces de la vista gorda. Eso es lo que no está bien, porque entonces tienes una doble moral. Si el gobierno es corrupto pero salpica, no hay problema. Si el gobierno incluso es honesto, pero te mete en cintura, alguna vez me dijeron, oye, carnal, nosotros queremos proponerte que seas presidente municipal de San Cristóbal de las Casas. Una Órale. persona como tú podría, eso hace muchos, podría enderezar el municipio. Le dije, ¿sabes qué? Lo primero que pasaría, que me iban a crucificar, porque los que me quieren postular quieren que yo ponga en orden a todos los demás, menos a los que me están postulando, ¿ah? Porque quieren, a ver, lo primero que yo haría es cerrarte tus negocios porque estás mal, estás abusando de esto, de esto, de esto y de esto. No está bien, entonces, está todo muy bien hasta que me toca a mí. Entonces, eso es, mientras sigamos estacionándonos en lugares para personas con discapacidad, violentando a nuestra pareja, no pasando la pensión, en el caso que les toque, yo no tengo esas cosas, o maltratando a, Dándole dinero al tránsito para que no te multe. sí, estacionándote en lugares prohibidos, pasándote el alto. O sea, todas las pequeñas cosas que deberías hacer sin que alguien te lo imponga, las cuestiones éticas. Es decir, si encuentras un celular, bueno, he visto, no sé si te ha tocado, pues, he visto muchas fotos de gente. Miren, este es un taxista honesto que me regresó mi celular, mi computador. Esa es la norma en todo el mundo. Esa es la norma en todo el mundo. Esto, en México, si alguien te regresa algo que se te perdió, es digno de un reconocimiento. ¿Por qué? Porque son escasas las personas que lo hacen, ¿no? Así es.
Y mientras no Y también cambiemos esa cultura, pues ¿qué? es que es este proceso educativo, amigo mío. Mi padre decía que la educación se mama. Y muchas personas, pues no, creo que no les dieron de mamar. Porque de alguna manera se va generando esa noción. Mira, en el análisis que hago de los hijos de Sánchez, como un análisis del mexicano, retomo mucho a Gabriel Careaga, es esa parte, o sea, queremos ser el más fregón, que nos digan que somos el más fregón, los hombres el que tenemos más mujeres, que andamos regando hijos por todos lados, ahora las mujeres, las que tienen muchos hombres, las que cantan canciones que la que no es canija no está de moda, bla, 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 ¿sí? Pero a la hora que sufrimos, queremos que nosotros nos tomen en cuenta primero. ¿Sí? Tenemos una noción de desarraigo personal donde cuando ganamos queremos ser los meros meros y cuando perdemos queremos que también todo el mundo se compadezca de nosotros. Y quizás es lo que hemos visto que ha sucedido en este gobierno. O sea, ¿por qué aplaudirle a un gobernante porque cumple sus funciones? Cuando es su obligación cumplir sus funciones. ¿Sí? No sé cuántas veces va inaugurada ¿Refinería? ¿cómo se llama? La Dos Bocas. Sí. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque quieren ese aplauso fácil, porque en base a ese aplauso juegan con la noción de popularidad, pero para todo utilizan algo que le llaman al pueblo. Y como analizo en ese libro, en el primero, el pueblo es una noción no es homogénea, es completamente amorfa, ¿sí? En la que puedes meter todo lo que quieras y a la cual puedes culpar. Si en la antigüedad era la palabra de Dios, la que se tenía que decir y respetar porque lo decía Dios, y alguien te decía que lo decía Dios, ahora es la palabra del pueblo. Y si retomamos, por ejemplo, a Ernesto Laclau marca que cuando se llegan determinados gobiernos, sobre todo de índole populista, y vaya que él era de la corriente socialista, muy aburrido el libro, por cierto. Él marca la noción de pueblo y antipueblo. Sí. El pueblo es aquel que obedece al Señor que lo está guiando, porque como eres el iluminado, sabe dónde van las cosas, y al final de cuentas va a llevar al pueblo a la grandeza. Aquel que no esté de acuerdo o que inclusive se atreva a negar o a dudar, aunque sean mínimo las cosas, se convierte en automático en un antipueblo. Por Pe- lo tanto, un enemigo jurado de esa sociedad, porque él es la traba que está impidiendo que todo lo bueno le llegue. Entonces, también con eso se fabrica un enemigo. Si no se consigue determinadas cosas, es culpa de Loret. Si un periodista dice, oiga, el gobernador no estaba aquí ese día, pues si algo me pasa es culpa de él, etcétera, ¿no? Como lo que vimos ayer. ¿Qué bueno, te parece? es... em, yo creo que el innombrable que se acaba de ir tiene esa formación. Es un personaje que se formó políticamente en la transición de Díaz Ordaz y Luis Echeverría e ingresó al PRI con Luis Echeverría, con ese modelo populista en el que hay que crear un enemigo, un adversario. Y yo creo, me acuerdo que en aquellos tiempos, o al menos en la época de los hijos de Sánchez, pues los enemigos jurados de la galaxia eran los comunistas, ¿no? Ujú. Eran el equivalente de lo que hoy son la derecha, los conservadores neoliberales. Vale madre si eres conservador de derecha, de izquierda, te meten en el mismo paquete, ¿no? O sea, les vale madre, tú eres enemigo del pueblo, entonces vas para allá, cabrón, ¿no? Entonces, aunque no tengas absolutamente nada que ver con eso, ¿no? Entonces, eh, el comparativo, digamos, histórico es más o menos similar, porque también tiene que ver con esta idea de que con 200 varos en la bolsa, ¿para qué quieres otro coche? ¿Para qué quieres otro par de zapatos? Jodido, estás bien. Tú no te preocupes, yo te atiendo. Esa apuesta sí funcionó desde la época del cardenismo hasta, digamos, Salinas de Gortari, más o menos, que fue cuando se quebró el sistema, ¿no? Que tardó muchos años en renovarse, pero se quebró con la elección del 88 pero en aquella época estos grupos contestatarios pues eran tomados como enemigos. El problema es que Claro. ahora hay redes sociales y ahora se puede cuestionar.
Por eso la violencia con la que se dirigen a personas que no están de acuerdo con el régimen es muy similar a la que te aventaba en aquellas épocas el priismo, que sentía hasta cierto grado amenazado su discurso, porque tenían el control total, ¿no? Sí, porque también recuerda que en ese tiempo el discurso era demasiado, este, estás o no estás, que aquí lo volvió a poner. ¿Estás con la transformación o no estás con la transformación? En ese tiempo, ¿estás con el partido o no estás con el partido? Y si Con no la estás revolución. eres comunista. Con la revolución, Sí. eres comunista. Y tenemos ejemplos muy graves de eso, como el 68, que había una infiltración realmente comunista en ese tiempo, pero también recuerdo lo de San Miguel Canoa. Lo de Canoa, eso es lo que te iba a referir. Y que Ujú, hasta una película hay sobre lo que pasó en Canoa en 73 en Puebla, ¿no? ujú, Eh, sí. eh, Para los que no lo conozcan, un grupo de estudiantes fue asesinado porque no pudieron subir a la Malinche y el cura de la región dijo que eran comunistas y es por él y los mandó a todos a matarlos. el Y nada mismo más cura. sobrevivió uno. Sí. Ahora, hay muchos que hacen eso de manera, digamos, simbólica en las redes. Te llaman Ah, a claro. linchar. Te- Hay otras canoas ahora. hay muchas canoas en Twitter. Ujú. Hay muchas canoas en Twitter. Pero lo que me llama la atención es la repetición del comportamiento masivo en torno a una circunstancia similar. Es, ¿de veras no aprendimos? ¿De veras es posible cambiar la cultura del pueblo mexicano para que no sea tan fácil de manipular de un lado y de otro? Es que el asumir la responsabilidad de ser ciudadano es algo a lo que muchos no quieren entrarle. Prefiero ser un habitante, un simple habitante, a que me le toque lo que me toca, pero ser ciudadano implica una responsabilidad no solo de ir a votar, sino Ujú. de reclamar, de exigir tus derechos, de ocuparte cotidianamente de lo público, ¿no? Y eso a la gente no le gusta, ¿no? No, claro que no le gusta porque implica una responsabilización. Yo recuerdo que en una ocasión estaba platicando con un chico allá precisamente en el DF. Y bueno, ahora CDMX. Y de pronto el chavo se drogaba, se marihuaneaba toda la semana. Y entonces, como yo ya iba de salida, en ese tiempo yo iba en Chihuahua, pues lo cité en un restaurante de unos búhos, ahí en el centro. Ah, pues donde nos vimos aquella Ajá, vez. sí. Y entonces resulta que en la entrada dice, yo no entro a ese antro de un cerdo capitalista. Y me acuerdo que le dije, oye, ¿quién es más cerdo capitalista? ¿Ese señor que pone a trabajar su dinero o el que te vende el que es dueño de toda la marihuana que te vende? Pues Así sí. fue como lo convencí para entrar. Porque han creado esa noción, una noción muy de sí o de no, estás o no estás. Y eso viene mucho, ¿sabes desde dónde también? Aprovecharon todos los resabios que había y todo lo que funcionó en su tiempo. Si ya logras insertar una idea en el inconsciente colectivo de una nación, es muy fácil que lo puedas utilizar cada vez que necesitas. ¿Sí? El miedo al comunismo, pues está insertado en el inconsciente colectivo. La noción del burgués, así que lo va cargando un esclavo, el burgués gordo que lo va cargando un esclavo, también está insertado. Entonces es fácil que lo puedas traer. Pero fíjate que ya investigando, te digo que estoy ya dándole al siguiente libro. Insertaron también una noción aquí en México muy peligrosa, que es la descolonización. Es decir, vamos a quitar la noción de colonia. Y de ahí viene, si te fijas que para todo dice, no somos colonia, no somos una tierra de conquista, ¿te acuerdas que lo Pues mencionamos lo que aquí? tiene que ver con España, ¿no? Sí, pero te voy a decir quién lo insertó demasiado esto. ¿Te acuerdas a Enrique Dussel? Sí, que fue rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. No puedes leer algún libro de Dussel. Yo leí el de 20 tesis de filosofía política, también aburridísimo. Pero para todo empieza a marcar que la clave para que nuestro país sea grandioso son tres cosas. Uno, descolonizarnos. Tú vas a tener que dejar de hablar en español. Bueno, ¿Sí? tumbaron la estatua de Colón. Así es. Lo segundo, crear una identidad nacional basada en el nacionalismo. Y ya te he dicho que el nacionalismo es el lenguaje del odio.
Y el tercero, establecer una serie de jerarquías en la cual el gobierno tendrá siempre el poder y la razón, y la sociedad simple y llanamente es un seguidor. Son las tres nociones que encontré en ese libro, ¿no? Entonces dije, bueno, pues es que todo el gobierno lo basaron en Dussel, ¿no? Claro, porque fue uno de sus grandes ideólogos, Enrique Dussel, ¿eh? Al grado de que, bueno, casi casi le hacen funeral de Estado cuando se murió. Pues sí. Es una idea de fundar o de arraigar premisas como mecanismos de control. Es decir, esto que tú dices, el nacionalismo, esta vehemencia con la que Claudia Sheinbaum insiste en el pleito con España, ¿no? Y el nacionalismo ultranza, chingado, se apellida Sheinbaum, que no manche, ¿no? López Obrador es nieto de españoles, y es la hipocresía que se traga a la gente sin ni siquiera pasar por el análisis más básico, decir, ¿con qué argumentos? Bueno, no hay congruencia. Ponte un taparrabo, deja de hablar español, no festejes absolutamente nada que tenga que ver con referencias religiosas, ni Semana Santa, ni Navidad, ni Año Nuevo, ni madre. O sea, tú trabajas todos los días, ni la semana inglesa, ¿no? ¿Qué? Pero aparte, no tomes tequila porque la destilación viene de los españoles. No, no No comas queso porque aquí no había vacas. No ni comas carne, carnitas de cerdo porque no había cerdo, ni etcétera. O sí. sea, la incongruencia nada más, es simple y llanamente propaganda. Es para vender una idea y que la gente se lo compre. Y entonces le dan la noción a la gente de que tiene el poder cuando siempre ha carecido del poder. Es el Más abuso. ahora, ¿eh? Más ahora ha carecido del poder. Es el abuso de la ignorancia. Pero lo curioso es que antes, en aquellas épocas, en las épocas de los hijos de Sánchez, en las épocas de López Obrador priista, no había tanta información como ahora. Ahora parece que el problema es el exceso de información. Dice Federico Reyes Heroles en su libro de Liberales que él pensó que cuando llegaron las redes sociales y la era de la información, Ujú. donde teníamos todo el mundo acceso a la información, pues la gente iba a ser más culta y resulta que es peor. O sea, hay tanto nivel de distracción Ujú. a propósito que lo que termina sucediendo es que la gente también pasa de largo en el asunto de informarse de manera correcta. Hay demasiados anzuelos que los distraen y que los manipulan de tal manera que parecería que la sociedad antigua a la era digital tenía más cultura general que la que hay ahora por todos Mira, estos distractores. ese fenómeno, hay un autor que está citado precisamente en el primer libro, Paul Lasserfield, le llama disfunción neurotizante. Es, hay tanta información que el cerebro pierde el control y se va por la información más simplificada. Por eso te hablan en términos extraordinariamente simples. Eso lo descubrió Lasserfield. Y fíjate lo interesante, Lasserfield lo descubrió terminando la Segunda Guerra Mundial, donde nada más había radio, televisión y cine. Y descubrió que la sociedad estaba manipulada a través de lo que estaban viendo. Todo, y en Estados Unidos él vivía, dice, todo resulta que no tenemos la versión alemana de la guerra porque todo nos llega filtrado por aquellos que están peleando contra Hitler, ¿no? Entonces, y si eso lo descubrió, habiendo nada más esos tres medios básicos, ahora le prendes un video y ves la versión de uno, de otro, de otro, de otro, y el cerebro, como un mecanismo de evitar sobrecarga, lo que hace es que lo frena y cree en la explicación más simple, ¿no? Sí, La típica navaja de Occam aplicada a la mente. claro, pues por el bien de todos, primero los pobres, los conservadores, los neoliberales. Esas premisas, mientras que la oposición ha sido extremadamente complicada al momento de explicar o de proponer un modelo de país, porque está Y si la dividida. gente, y si la gente supiera quién dijo originalmente por el bien de todos, primero los pobres, lo dijo Pol Pot, Es correcto, claro, sí lo dijo el Pol que Pot. acabó con la gente de Camboya. Sí, el responsable de esa masacre, claro, de ese genocidio. Ese era su lema, porque él quería regresar a que Camboya volviera a ser una sociedad rural. Y mató, o sea, por esto me habían matado a mí. ¿Por qué? Porque, y a ti también, porque usas lentes.
porque leemos, porque bebemos café. Por eso mató a mucha gente, igual que Mao. Bueno, Pero pues ese era el lema de Pol Pot, primero los pobres. sí, porque sin los pobres, ¿qué somos? Bueno, o sea, con todo el cinismo del mundo se atrevió a decir eh, innombrable que estas cosas que a los pobres hay que tratarlos como animalitos porque hay que darles de comer. ¿Para qué quieres otro? Si tienes un coche, ¿para qué quieres otro? ¿Para qué quieres otros par de zapatos? Con 200 pesos en la bolsa te alcanza. O sea, tú no te preocupes. O sea, tu virtud en la vida es ser pobre. Había un estudio que hizo Miguel Sekeli en el 2003 cuando era subsecretario de Sedesol, en donde le preguntó a la gente por qué eran pobres, por qué pensaba la gente que era pobre. Y el 63% de las personas le contestó, porque así lo quiso Dios. Y entonces, si así lo quiso Dios, yo no me puedo poner a la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que yo sea pobre, ¿cómo yo, mortal, voy a atreverme a desafiar a Dios y a dejar de ser pobre si Él es lo que tiene destinado para mí y es el valor máximo que yo tengo? Sí. Caemos peor que en el sistema de castas hindú. El sistema de castas hindú, si naces pobre, no puedes aspirar a ser más rico. Pues es más o menos, yo creo que es más fácil en el sistema de castas hindú, la movilidad social que aquí. Porque si eso era en aquellos tiempos en los que se creó, bueno, que llegó la alternancia y se crearon instituciones justamente para el combate a la pobreza y para hacerle entender a la gente que eso no era su destino fatal, ¿sí? Pues ahora en donde están ensalzando a la pobreza y todo aquel que sea empresario, que sea que tenga su propio negocio, que quiera emprender, que sea generador de empleos, pues el gobierno presume que a la generación de empleos, cuando el gobierno no genera más empleos que los de la burocracia, al contrario, los reduce. Y entonces se para el cuello con la generación de empleos cuando ellos no generan empleos, pero satanizan a los que sí generan empleos. Y no me estoy refiriendo ni a Slim ni a ninguno de los grandes empresarios que ya están enchufados a su régimen, sino a los medianos y pequeños que aspiran a crecer y les llama despectivamente aspiracionistas. Ujú. Sí, a ver, pero a ver, todavía en la India podemos decir que es una cuestión religiosa de siglos, pero aquí están alimentando el conformismo social. Si ya tienes un par de zapatos, ¿para qué quieres? Si ya comiste el lunes, ¿para qué quieres comer el resto de la semana? No nos falta lo que sí. No, pues mira, una manera de fomentar el conformismo es tú no trabajes. Yo te doy 4,000 varos al mes, 3,000 Ujú. varos al mes. Adminístrate con eso. No necesitas trabajar, no necesitas superarte. Porque si te superas y trabajas, te conviertes, como decía la J. Cole Polemski, en un ingrato, que no vas a agradecer de dónde saliste. Yo te di para que salieras de la pobreza o para que tuvieras mejores condiciones y resulta que te atreves a pensar, te atreves a cuestionar y te atreves a ver de que las cosas no están bien, eres un ingrato. Entonces mejor no salgas de ahí. Es decir, lo dijo el propio güey que era una estrategia política el mantener a la gente en la pobreza porque los pobres son agradecidos. Justo cuando lo estás diciendo tú, con ese nivel de cinismo, contra Ujú. eso tenemos que luchar. No todos, porque no todos tienen el mismo nivel de conciencia, pero quienes lo tengan, tienen la obligación moral y ética de combatir estas barbaridades que estamos volviendo a vivir. Estamos regresando a los años 60 y 70 en materia ideológica. A ver, en los 60, 70, tener más de un libro ya eras, híjole, eres rico, ¿sí? Ahora quieren que lo mismo, o sea, no lo dudes que quieran hacer una ley sobre la lectura. No sé si viste bueno, no un meme, una fotografía que alguien sacó, que decía que aquella persona que aspira a hablar inglés o francés es racista, que es mejor hablar una lengua náhuatl, digo una lengua indígena. Pero ¿quién usa esa lengua en el mundo actual? Pues, ¿para qué ¿Sí? quieres usar la lengua? ¿Para qué? Pues, está muy bien. Si quieres hablar náhuatl, o en mi caso, por ejemplo, tzeltal o tzotzil, que es
pues era para comunicarte con las personas que venían de otros municipios y que solo hablaban tzotzil y celtal, pero porque había necesidad de comercio en algunos casos. O sea, la gente que vivía en San Cristóbal y se dedicaba al comercio tenía la necesidad de aprender a hablar tzotzil y celtal antes que inglés, porque pues era con quien se entendía, ¿no? Y aquellos también hablar español. Pero pues si estás en un mundo globalizado, pues lo lógico es lo más elemental, ¿no? Así es, y bueno, y aparte, por ejemplo, aquí el lenguaje del tepehuano, pero hay muy pocos tepehuanos, o sea, nada más están en una sola región, y los ves que vienen aquí y hablan perfectamente español, o los menones que hablan alemán, Sí, ¿sí? claro. Entonces, sería la diferencia, pero bueno, ellos también son aspiracionistas, entonces, son muy buenos vendedores de queso, por cierto, Por es cierto, y del muy queso. buen queso. Sí, pero aquí tocaste un punto interesante, la moral. Porque toda esta enseñanza la pegan a un aspecto basado en una moral, ¿sí? Entonces, hay un concepto de Federico Nietzsche que es la moral de los esclavos y la moral de los señores, Ujú. ¿sí? En la moral de los esclavos es lo que estamos haciendo ahorita, pensando por nuestra cuenta, siendo productivos, buscando el desarrollo personal. Esa es la moral de los señores. ¿Por qué? Porque el señorío está en ti mismo. Pero ellos están buscando que sea la moral de los esclavos. Y en la moral de los esclavos, pienso, hago, digo y vivo de acuerdo a lo que me digan, porque me volví un esclavo. Las dádivas que dan a través de los programas sociales es para generar una moral de los esclavos, ¿sí? ¿Para qué empezaron a dar desde los jóvenes en secundaria becas? Para que cuando llegara la siguiente elección fueran mayores de edad y asegura la permanencia. ¿Sí? Todo el sexenio anterior fue una campaña electoral. Sí, de sencillo. Pero, Porque también es lo que más maneja esta persona, ¿no? ah, Aquel pero, cuyo nombre no debe ser nombrado. exactamente, pero también tiene escalas, tiene niveles, porque es Ujú. exactamente el mismo mecanismo que se utiliza para quienes quieran aspirar a un cargo de elección popular, para quienes quieran aspirar a trabajar para el gobierno o para quienes sean contratistas del gobierno. El nivel del incentivo es similar. Tú tienes que, si eres diputado, senador, tienes que Comer. ser abyecto, tienes que estar con la cabeza abajo, tú no piensas, tú obedeces a cambio de la dádiva que yo te doy, que es tu puesto. Es exactamente el mismo modelo. ¿Qué es lo que vimos de la tómbola del Exacto. de semana? Sí, a ver, había personas que dicen, yo no quiero salir después por tómbola. O sea, es personas que se preparan, pero ve el mensaje que está diciendo. Si antes se tomaba que el juez era de las personas que tenían más capacidad de ser doctos de la ley, ahora cualquiera va a poder llegar, ¿sí? No le va a importar que lleve 20, 30 años de su vida preparándose. No, pues no tiene caso. O sea, el incentivo se vuelve un incentivo absolutamente perverso. O sea, no necesitas prepararte, es pauperizar la profesionalización, es estancar. Es decir, no hay nada más conservador que mantener en el atraso a tu propio pueblo. Es decir, eso es conservador. Conservar los pobres, conservar los jodidos, conservar el poder, conservar un régimen que no permite la movilidad de nadie y no permite que las cosas se salgan de su cauce. Así Control es. total. Pues es que es la forma de controlar una sociedad. Como vimos casi al inicio de esto, entre más se enaltezca la pobreza, la humildad, etcétera, va a haber menos cosas que te exijan. Para eso se hicieron esas películas. Mira, hasta el ídolo de Guamúchil es pobre, entonces aspira a ser pobre. Mira, el señor presidente y la presidenta son pobres. Mira, viven en un palacio virreinal, traen 200 varos en la bolsa. Antes iban ¿Sí? en un sur, ahora van en una suburban blindada. Eso ya les vale madre. Hay que ser pobres nosotros. Es que da un mensaje basado en doble vínculo. Es decir, si yo siendo pobre ve todo lo que tengo, si tú aspiras a más no vas a tener, entonces sé pobre para que algún día tenga lo Es que de yo pinche tengo. contradicción.
Pues es todo un doble vínculo. Acuérdate cuando hablamos del doble vínculo, Sí. que es una de las causales de la esquizofrenia comunicacional. Ey. Está bueno. ¿Algo más, mi querido René? ¿Con qué cerramos esta semana? Que cada persona vaya tomando las riendas de su vida. Que decida ser un señor o que acepte ser un esclavo. Yo no soy nadie para cambiar la forma de pensar de nadie, pero yo prefiero tener mi moral de los señores, porque te voy a decir una cuestión, te podrán quitar todo, amado, hasta la vida, pero la libertad está aquí. Es correcto. La libertad Aquí está está la ahí. libertad. A ver, ¿recuerdas la novela Papillón? ¿Sí? Él siempre fue libre, a pesar de que estaba encerrado, y eso le permitió buscar cómo liberarse de ahí. Entonces, la libertad y la esclavitud nacen aquí. Sí, y hay gente que está libre, pero vive esclavizada. Bueno, pues hay gente, yo conozco gente que está libremente, que es libremente esclava. Sí, Ha decidido ser esclavo. esclavo por su propia voluntad. Así es. Está bien. ¿Qué más entonces? Pues, su completa curación a la adolescencia. Gracias, querido René. Y sobre todo, amigo mío, que la gente no pierda la esperanza. Ya veo mucha gente, no, no va a pasar nada. No pierdan la esperanza, porque eso es lo que están buscando. Que Exacto. la gente diga, ya no se hizo nada, pues ya, Ya valimos, no. vamos las manos. Hombre, No, no, no. tenemos mucho por delante. La faena apenas empieza. Apenas. La construcción de un nuevo país. Bueno, muchas gracias, querido René. Nos vemos la próxima semana. Te mando un enorme abrazo. Igualmente, amigo mío. Cuídate mucho. Muchas gracias a todos. Gracias.